Lilín Quintero Vega y en la materia de neuropatologías humanas, sobre mi exposición hablaré sobre el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico, también conocido como TCE, es un traumatismo generado por una fuerza externa que impacta al cráneo y provoca alteraciones en el cerebro. Afecta funciones neurológicas, cognitivas y motoras. Este tipo de lesión es muy relevante en el área de la salud, ya que puede provocar alteraciones en el sistema nervioso central y en el CNS, y puede producir algunas secuelas que involucran al movimiento, coordinación, equilibrio y otras funciones muy importantes para el organismo. Para comprender lo que pasa en un traumatismo craneoencefálico es necesario conocer algunas estructuras anatómicas que conforman al sistema nervioso. El cerebro se encuentra protegido por el cráneo, las meninges y el líquido cefalorraquídeo, estas que funcionan como un sistema de protección y amortiguación ante un impacto. Entre las principales estructuras que pueden verse afectadas en un traumatismo está la corteza cerebral, que es la responsable de funciones cognitivas, sensoriales y motoras. También está el cerebelo, que es el que participa en el equilibrio y en la coordinación motora. Está el tronco encefálico, que es el encargado de funciones vitales como la respiración, el estado de conciencia y la frecuencia cardíaca. Cuando ocurre un traumatismo, estas estructuras pueden sufrir compresión, contunción y daño en conexión neuronal. Ahora, hablando de las áreas de Brodmann se ve afectada según dónde esté el daño. Mencionaré como las más importantes y las más afectadas en un traumatismo. La área 4, que es la corteza motora primaria, está en el lóbulo frontal, en la parte posterior, y controla los movimientos voluntarios del cuerpo. El área 3, 2 y 1 es la de la corteza somatosensorial primaria, y esta está en el lóbulo parietal y es la encargada de la sensibilidad del cuerpo, del tacto, de la presión, de la vibración, de todo. El área 44-45 es el área de Broca y está ubicada en el lóbulo frontal y es la producción del lenguaje. El área 22 es el área de Wernicke y se encuentra en el lóbulo temporal y se encarga de la comprensión del lenguaje. La área 17 es la corteza visual primaria y está en el lóbulo occipital, y esta es la que procesa la información visual. Mencionaré también su afectación de las áreas ya antes mencionadas. La área 4, que es la corteza motora primaria, en su afectación provoca debilidad muscular, parálisis del lado contrario del cuerpo, o sea que es una parálisis contralateral, y dificultad para realizar movimientos voluntarios. Recordemos que es la de movimientos voluntarios, entonces por eso. En el área 3, 2 y 1 es la corteza somatosensorial primaria. Si se afecta, hay pérdida y disminución en la sensibilidad, alteración en el tacto, presión, vibración y temperatura, y problemas en la propiocepción. En el área 44 y 45, que es la de Broca, si se afecta, hay dificultad para hablar, habla lento o con mucho esfuerzo, y tiene una afasia motora. En el área 22, que es el área de Wernicke, si se afecta, hay dificultad para comprender el lenguaje, habla fluido pero sin sentido, y tiene una afasia sensorial. En el área 17, que es la corteza visual primaria, si se afecta, hay alteraciones visuales, pérdida parcial del campo visual y dificultad para procesar la información visual. Para comprender bien el mecanismo de lesión y cómo actúan las leyes de Newton, explicaré un poquito más a fondo. Pues sí, el traumatismo también, pues el mecanismo de lesión también puede comprenderse un poquito mejor cuando te explicamos las leyes de Newton. La primera ley es la ley de la inercia, y esta ley establece que todo objeto permanece en movimiento o en reposo constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
En un traumatismo es cuando la cabeza se detiene bruscamente, el cerebro continúa moviéndose dentro del cráneo debido a la inercia, lo que provoca que choque contra las paredes internas del mismo cráneo. La segunda ley es la de la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. En un traumatismo es que mientras mayor sea la velocidad o la aceleración del impacto, mayor será la fuerza del traumatismo. Y ya. La tercera ley de Newton establece que toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. Cuando la cabeza golpea en una superficie, la fuerza de reacción puede provocar tanto daño que en el punto de impacto como en la zona opuesta del cerebro genera un fenómeno de golpe y contragolpe. O sea, es como que se pega, regresa, pero ahí ya hubo factores. El mecanismo de lesión con un punto de biomecánica. El traumatismo craneoencefálico ocurre cuando una fuerza mecánica genera movimiento brusco en el cráneo y cerebro dentro de la cavidad craneal. Esto puede provocar diferentes mecanismos de lesión, como impacto directo del cráneo, movimientos de aceleración y deceleración, y movimientos de rotación del cerebro. Estos movimientos pueden generar estiramiento o en algunas veces ruptura de las fibras nerviosas, dejando la consecuencia de una lesión accional difusa. Además puede presentarse el fenómeno de golpe y contragolpe, donde el cerebro impacta primero contra el lugar del golpe y después contra el lado opuesto del golpe. O sea, como que se regresa. Entonces, en un traumatismo craneoencefálico no es una lesión neurológica. También puede explicarse lo de la biomecánica, las leyes de Newton, ya que las fuerzas de aceleración y deceleración son las que generan el daño en el tejido cerebral. Y pues ya, involucra aspectos neurológicos, anatómicos, biomecánicos, y para poder entenderse su mecanismo tienes que entender las leyes, las fuerzas físicas que afectan al cerebro, las lesiones. Entonces, por esta razón, el diagnóstico oportuno y la rehabilitación adecuada son fundamental para favorecer la recuperación del paciente. Las manifestaciones neurológicas y los síntomas del traumatismo craneoencefálicos dependen de la región, como ya lo hemos mencionado, afectada y cuánta fue la gravedad de lesión. Entre las manifestaciones neurológicas más comunes se encuentran alteraciones del sentido de conciencia, o sea, se ve afectado. Por eso es importante que cuando le preguntes datos como cómo se llama, dónde vive, qué día es hoy, cómo fue, para ver que no esté alterado o si hay una alteración. Problemas de memoria, lo mismo, no es capaz de recordar de todo. Hay dificultades motoras, hay alteraciones de equilibrio, problemas con coordinación, hasta altera el lenguaje y hay cambios de percepción sensorial. Ahora, en la importancia de fisioterapia, desde un enfoque de terapia física, el tratamiento de un traumatismo se centra en la rehabilitación neuromotora del paciente. Los objetivos principales es mejorar la movilidad, recuperar la fuerza muscular, entrenar el equilibrio y la coordinación, reeducar la marcha y mejorar la independencia funcional.